aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera una viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Oremos. Padre, bendiga su palabra en esta mañana. Oramos, Señor bendito, que tu Espíritu Santo pueda ministrar las vidas de todos los que estamos aquí presentes, de tal manera que tu palabra, Señor, pueda infundir el aliento y la fortaleza necesaria para que podamos, Señor, enfrentar las diferentes situaciones de vida, conflictos y problemas que podamos estar, Señor, desarrollando. Oramos también por todos aquellos que están experimentando algunas ataduras o situaciones difíciles, Señor, en el mundo espiritual. Te pido de todo corazón que nos uses como instrumentos limpios de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hace unos 15 años, uno de los predicadores más famosos y más populares, obviamente, de Estados Unidos, el pastor Rick Warren, escritor de un libro que se llama Una vida con propósito. Pero además de eso, en los años 80 había escrito otro libro muy importante que se llamaba Una iglesia con propósito. Yo personalmente, los dos libros pues han sido libros que han marcado la vida cristiana de muchas maneras, de muchas personas. Es decir, los dos libros son importantes para el crecimiento de la vida cristiana. Entonces él desarrolló una serie de sermones, por lo menos pasó predicando aproximadamente un mes acerca de la guerra invisible. ¿Qué es la guerra invisible? La guerra invisible es una forma de hablar de la guerra espiritual. En los años 90 y principios de los años 2000, la guerra espiritual fue uno de los temas más predominantes de la iglesia evangélica también, porque una cantidad de iglesias se presentaban luchando con el demonio, peleando. Muchas veces usted podía ver cómo había liberaciones, es decir, a los cristianos mismos que tienen contacto con ciertas cosas, con ciertas puertas del mundo espiritual, negativo y de tinieblas, pueden contaminarse de diferentes tipos de espíritus. Entonces, la práctica era que si la persona, aunque ya era cristiana, se contaminaba con un espíritu por diferentes razones, un espíritu algunos hablaban de espíritu de lascivia, de pecado, una cantidad. Entonces, los cultos se llenaban y se abarrotaban las personas al frente para ser liberadas de los demonios y de los espíritus que estaban. Nosotros en nuestra doctrina consideramos como bautistas que una vez que el Espíritu Santo entra en nosotros y que nosotros verdaderamente tenemos una fe en Cristo, pues ningún espíritu inmundo puede habitarnos. Pero sí hay que entender que aunque no puede presentarse, no puede invadirnos, no puede tomar posesión de nosotros, sí puede, se le llama influenciarnos. Es decir, sí puede existir una presencia del enemigo que nos acose. A veces prácticamente percibimos algunas cosas del mundo espiritual. Hay personas que padecen mucho de depresiones, hay personas que tienen decaimientos, hay personas que perciben el mundo espiritual y ven cosas que otros no ven. Esto, por mi experiencia de ser creyente de hace 26 años, yo he aprendido que hay gente más sensible al mundo espiritual. El problema es que nosotros no lo vemos. Es decir, hay un mundo
en el mundo espiritual que no está, que nosotros no lo podemos ver ni percibir. Pero hay mucha gente que sí es sensible a eso. Yo personalmente, el mundo de los demonios para mí ha sido siempre un mundo al que yo no he querido acercarme. Yo me enfoco en Cristo, me enfoco en la palabra y me enfoco en lo que Cristo me ha enseñado. Pero estoy consciente que el mundo de las tinieblas existe, y estoy consciente que el mundo espiritual de los demonios también existe. Entonces me preocupo. ¿Por qué? Porque hoy en día yo no puedo andar peleando con el diablo y siguiéndolo, eso es una cosa clara. Pero estoy consciente que el mundo de las tinieblas se mueve en contra del mundo espiritual y del reino de Dios. Es decir, donde la iglesia se establezca para obrar, para servir, para trabajar, siempre las puertas del infierno van a tener una guerra en contra de las puertas del reino de Dios. Por eso Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de su iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que constantemente, en la medida que hacemos reino y en la medida que vivimos en obediencia a los principios de Dios, el enemigo va a tener una guerra con nosotros. La guerra invisible es el título de los mensajes que tienen que ver con que los cristianos sepan que hay un mundo de demonios, sin explicarles y tampoco sin hacerles pensar que ese mundo de demonios nos está acosando a cada momento. Lo que quiero presentar en esta mañana es que de verdad el enemigo trabaja en contra de la iglesia y en contra del pueblo de Dios para hacer nuestras vidas conflictivas, para que nosotros caigamos en deficiencias, para que estemos peleando y para que tengamos una cantidad de problemas en la vida. Quiero primeramente establecer algo. La guerra espiritual, la guerra del mundo invisible, en este mismo momento se está librando. Puede ser que hay presencia en nuestra vida del mundo de los demonios y no nos hemos percatado, no nos hemos fijado que es ese mundo el que está destruyendo nuestra familia, el que está destruyendo nuestra comunión con Dios. Y verdaderamente, hermanos, hay una guerra en esta mañana desarrollándose. A mí nunca se me va a olvidar esa ocasión en la cual fuimos a predicar a la cárcel del penal de Usulután. Allí creo que estaba el pastor Moisés, estaban algunos otros y pastores que ahora ya están con sus iglesias. Y a mí me tocaba predicar, y yo personalmente quiero decirles que para enfrentar el mundo invisible de los demonios, uno debe de entender que tiene que tener una vida de oración, tiene que entender que tiene que tener una vida de ayuno. A mí me habían invitado para que fuera a predicar a la iglesia del penal, y sí había estado en oración y me había apartado para estar en ayuno, porque verdaderamente yo sentía la carga de entrar ahí y enfrentarme. Cuando yo voy a predicar a otro lugar, a otra iglesia, yo le pido al Señor, permitime entrar en el ambiente espiritual de la iglesia, porque hay iglesias que su mundo espiritual quizás es vacío. O sea, a mí me ha tocado ir a iglesias donde yo siento primero oposición. O sea, a mí me ha pasado que aunque yo estoy predicando en el poder del Espíritu Santo, yo siento esa barrera, percibo esa barrera. A eso se le llama obstáculos y resistencias espirituales. Entonces, aunque yo he orado, aunque yo he preparado mi mensaje, yo siento ese obstáculo. Y lo que pasó es que cuando llegamos al penal, inmediatamente nos sentamos a la parte del púlpito, porque habían preparado una mesa de honor, y inmediatamente comenzó una persona a gritar, pero con gemidos, o sea, una cosa increíble, de tal manera que tenía un espejo, y yo eso lo tengo en mi mente grabado. No sé de dónde lo había sacado ese espejo, era grande, era un espejo bastante grande, pero gritaba, yo no sé por qué gritaba. Y de repente solo se escuchó caer el espejo y se quebró en pedazos. Eso me asustó definitivamente, pero como él gritaba, entonces yo inmediatamente identifiqué que esa era una presencia. Yo, como lo vuelvo a repetir, yo no ando viendo demonios, yo soy una persona bastante, puedo decir, bastante, quizás no ando viendo demonios en ninguna parte. O sea, por mis cuestiones que he conocido, la experiencia, soy apático al mundo de los demonios.
Pero ese día sí sentí las cosas raras. Entonces, inmediatamente yo hice una oración, pero no gritada, sino que sentadito donde yo estaba. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que si hay una oposición, si hay algún tipo de demonio, en el nombre de Jesús, en este momento, te pido que resistas, que me des poder, que me des la unción del Espíritu Santo. Y fíjese que aunque yo lo percibí así, pero el muchacho se cayó. No sé qué pasó. Hasta este momento, tomé el púlpito después de ese griterío que tenía, porque ya estaba detrás de nosotros y nosotros estamos detrás de un enrejado, es decir, había una malla que nos dividía. Pero yo creo que si no hubiera existido esa malla, él se me hubiera lanzado a mí. Sin embargo, una vez que yo oré, se quedó callado. Cuando terminamos de predicar, era un sermón que siempre Moisés le gusta, que es Jueces capítulo 9. El sermón es de los árboles que se ponen a la sombra de la zarza. Y hubo no menos de 23 profesiones de fe. Pero de los reos se paraban y venían adelante a recibir a Cristo. Es decir, se movió un poder espiritual tan grande ahí como usted no se puede imaginar. Cuando terminamos de predicar y se convirtieron las personas, vinieron a los pies de Cristo, nosotros preguntamos y supimos que este señor había estado jugando Ouija, jugaba Ouija, y nosotros no sabíamos qué es lo que había pasado. Y lo que yo entiendo hoy es que el enemigo había estado ahí, pues. Ahora, yo no estoy aquí para contarles anécdotas de cosas de este tipo, no. Lo que estoy diciendo es que el mundo espiritual de los demonios es real, es real. Primero, quiero pedirles a los de multimedia que me suban un poquito de ganancia del micrófono, porque ayer vine de una vigilia y venimos un poco dañados de la garganta. Y es real, aunque yo no lo quiera aceptar, es real. Que no he tenido muchos encuentros con él, es verdad también, pero no tengo necesidad de andarme metiendo con él, porque sé verdaderamente que existe. Ahora, ¿en qué me ayuda a mí eso para mi vida espiritual? Bueno, este texto nos habla de una narrativa. La narrativa es como cuando a usted le están contando, pues es un cuento, es un relato. El hecho de que sea un cuento, pues obviamente es porque el que escribió este relato lo quiere presentar de una manera que lo entendamos. Entonces, los relatos en narrativa tienen tres características. Primero, tienen personajes principales, luego tiene un escenario, o sea, es decir, el evento se desarrolla en un escenario especial, tienen un nudo, una trama y un desenlace. ¿Usted ha visto las novelas? Las novelas son así. Usted comienza a ver la historia y los personajes principales, después viene el nudo, que ya la fulana le robó el esposo a fulana, y esa es la novela de la vida. Ya cuando ella le robó el marido, ya no, que regresa con la esposa, entonces ya la novela termina. Así son los relatos. Y este texto, eso le gusta. Entonces, este texto tiene esas características. Esas características. Escuche bien, tiene tres personajes principales. El personaje principal en esta narrativa es nada más y nada menos que Nabot. Diga conmigo, Nabot. Nabot era un propietario de un terreno a la par de una de las casas del rey. Nabot tenía un terreno. El texto bíblico habla de la viña de Nabot. Y en la viña obviamente se cultiva uva para vino, pero en el mundo de Israel, en el mundo del Antiguo Testamento, la uva y el sembrar viñedo representa tres cosas. Uno, el pueblo de Dios. Dos, representa el gozo del pueblo de Dios. Y tres, representa el territorio que me pertenece a mí y en donde Dios está obrando. Es mi territorio. Diga conmigo, mi viña es mi familia, es mi vida, es mi mundo, a donde Dios tiene que habitar, hermanos. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo no sé qué es lo que muchos aquí están enfrentando. Posiblemente en esta mañana, como Nabot, estamos cultivando cosas preciosas, estamos cultivando una familia, estamos cultivando cosas lindas. Pero ¿qué es lo que sucede? El relato presenta a un rey perverso. Diga conmigo, Acab. Acab es el rey que introdujo la apostasía a Israel.
Y Acab es uno de los peores reyes que los textos bíblicos hablan en el Antiguo Testamento. Él tenía una esposa que yo siempre les he dicho: jamás llamen a ninguna chica, a ninguna niña Jezabel. ¿Por qué razón? Jezabel es la esposa de Acab y Jezabel lo gobernaba, lo dominaba. Jezabel representa la mujer que trajo la idolatría y que trajo la adoración a los dioses paganos desde Fenicia. Ella era una princesa fenicia y Acab se casa con ella. ¿Y qué pasó? Acab no protegió la fe del pueblo de Dios y permitió que Jezabel trajera dioses ajenos, adoración falsa y adoración a dioses paganos, y los introdujo a Israel. La narrativa bíblica me enseña que Jezabel es la culpable que Israel se haya ido en pos de otros dioses. Y fue tanto la adoración que ella tenía hacia los dioses paganos que en un momento determinado comenzó a matar a los profetas de Jehová, comenzó a matar a los profetas de Dios. Es decir, Jezabel es la máxima expresión del mundo satánico. Jezabel es la máxima expresión del mundo de las tinieblas. Jezabel es la manera en que el enemigo quiere penetrar al mundo de la viña de Dios, al mundo de mi iglesia, al mundo de mi ministerio, mi familia y mi viñedo. Yo quiero que en esta mañana quede claro que todos aquí defendemos una viña. Mi terreno es mi familia, mi terreno es mi ministerio, mi terreno es mi liderazgo, mi terreno es donde yo estoy trabajando. Pero de repente Acab quiere apoderarse del terreno de Nabot y le va a hacer una oferta. Diga conmigo, una oferta. El terreno le gustó tanto, el terreno de la viña de Nabot le gustó tanto a Acab que le fue a decir a Acab: por favor, Nabot, véndeme tu tierra, véndeme tu viñedo, véndemelo y yo te pago el precio, o en segundo lugar te lo puedo cambiar por algo mejor. Diga conmigo, te lo cambio por algo mejor. Acab representa la oferta de Satanás. El enemigo quiere dos cosas: para crecer el mundo de las tinieblas, tiene que quitarte a ti tu familia, tiene que quitarte lo que más valoras, tiene que quitarte tu ministerio, tiene que quitarte tu liderazgo. Porque cuando un servidor de Dios y cuando un creyente comienza a retroceder en el mundo del reino de Dios, ese retroceso implica que Satanás avanza y que el reino de las tinieblas avanza. Cuando se cierra una iglesia, cuando se cierra una congregación, es algo nefasto, porque cuando el enemigo avanza sobre la iglesia y sobre el pueblo de Dios. Es decir, no es una ganancia retroceder, no es una ganancia trabajar de esa manera. Entonces, la primera estrategia de Satanás, ¿cuál es? Quiere que hagamos un pacto con él. Satanás nos ofrece y nos dice: te compro tu viñedo, te compro tu vida espiritual, te compro tu momento de adoración en la mañana, te compro tu momento de lectura bíblica, te compro tu momento de oración. Él quiere meterse en la viña porque él sabe que si usted no ora, usted es un cristiano débil. Él quiere meterse en tu viña porque sabe que si estás peleado con tu mujer, en esa familia hay división y un reino dividido no prevalece. Él quiere meterse en esa viña porque él sabe perfectamente que el enemigo tiene una estrategia. ¿Y la estrategia cuál es? Él no anda buscando gente que ya tiene bajo su poder. Él no anda buscando gente de las cantinas. A esa gente ya la tiene dominada. Él no anda buscando las personas que le sirven a él. Él busca los que le sirven a Dios y los que están tratando de hacer bien las cosas con Dios. Y a él quiere tener tu familia. Él quiere tener tu vida de oración. Él quiere tener tu vida espiritual porque sabe que si no te deja orar, sabe que si no te deja tener paz en tu casa, él está ganando, él está prevaleciendo. La pregunta aquí es: ¿qué es lo que hizo Nabot cuando el rey le pidió que se le vendiera la viña?
¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hizo Nabot cuando Acab le ofreció dinero o un cambio? Ve aquí en el versículo número 2. Aquí aparece lo que hizo Nabot. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tú. Ojo, ¿acaso el rey no es poderoso? ¿Acaso el rey no tiene dinero? ¿Acaso el rey no puede comprar lo que él quiere? Sí, pero mire lo que le dice: dame. Es como un mendigo, dame. Lo que el enemigo quiere, es que cambies lo que vale la pena por una basura. Y él te va a hacer un ofrecimiento. Él te va a ofrecer un pacto. El pacto no es que él se va a aparecer ante ti para quitarte y decirte: dame tu familia. No, el pacto es que de cuál manera tu territorio espiritual se descuide, tu viñedo se descuide, porque tu viña, tu vida espiritual está descuidada. No oras, no lees la palabra de Dios. Entonces las fuerzas del enemigo están sobre ti. Y en la medida en que en tu vida no le des espacio a Dios, y que en tu vida no le des espacio al mundo del Señor, porque no vives una vida de santidad, sino que estás viviendo una vida, muchas veces nuestra vida está contaminada, está llena de relaciones y de personas que lo único que hacen es destruirnos, y esas personas no nos hacen crecer. Y usted no se da cuenta que por estar conviviendo con una persona bastante tiempo, esa persona lo está contaminando, porque le está poniendo sus ideas. Yo lo noto aquí en la iglesia, cuando un hermano se comienza a juntar con otro y comienzan a hablar igual y comienzan a comportarse igual. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo te contamina así, te mete ideas. A nuestros jóvenes, compañeritos o amigos o amigas, y que los están influenciando a hacer cosas negativas. Es que el enemigo es astuto, porque él lo que quiere es lo que no puede tener. ¿Y qué es lo que no puede tener? Tu viña no la puede tener, tu familia no la puede tener, tu casa no la puede tener, tu vida no la puede tener, porque tu terreno, tu vida, tu familia y tu mundo espiritual están cubiertos por la sangre preciosa del Cordero Divino. Y él quiere tener esa relación. Él anhela que te quedes dormido en la madrugada para que no ores. Él desea que no ayunes. Él desea que te apartes y que comenzás a vivir una vida mundana, una vida de perezoso, una vida donde no hay sacrificio para Dios, una vida laxa donde tolerás las sinvergüenzadas de medio mundo que está alrededor tuyo, y que le recibís los saludos a los hombres que te escriben y que sonreís con ellos, porque de esa manera te tiene dominada. La viña no es tuya, es de Dios. Pero usted decide si la vende, si la regala o la prostituye. Haga lo que quiera con su vida, pero tiene dos opciones: o se pone como Nabot. ¿Qué fue lo que hizo Nabot? No vendió su viña. Diga conmigo: no venderé mi viña, no regalaré mi viña. ¿Cómo vas a creer que vas a regalar lo que más te ha costado? Le ha costado al Señor Jesucristo. Tu vida le pertenece a Él. Pero ¿qué sucede? Él va a querer transar. Dámela para que mi reino crezca, para que el reino de las tinieblas progrese. Y mire lo que pasa. Vuelva a leer el verso 2. Y acaba hablando a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Dos ofertas le da. Primero le dice: te la pago. Y segundo le dice: si querés otra, te doy una mejor. Te doy una mejor. ¿Qué le va a ofrecer a usted el diablo? ¿Qué algo mejor que lo que tiene ahorita? Es una farsa. ¿Por qué quiere tu viña? ¿Por qué quiere tu santidad? ¿Por qué quiere tu comunión? Porque sabe que si no tenés comunión con Dios, y que si comenzás a vivir una vida falsa,
Porque mucha gente aquí en esta mañana, en toda la semana, han tenido una vida falsa, no tienen comunión con Dios. No tienen comunión con Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando? El enemigo los está venciendo. No tienes vida, no tienes poder, no tienes autoridad. ¿Cómo vas a tener poder si te tiene dominado el diablo? Y por eso tu vida es un fracaso espiritualmente hablando. Yo no digo que en nuestra economía o en nuestras situaciones de trabajo no nos va bien. Claro que nos va bien, pero estás vacío. ¿Y qué sucede? Cuando Nabot le respondió, mire el verso 3, y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab, mire bien, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Diga conmigo: no venderé mi viña. Si el enemigo viene, no se venda. No venda su relación con Dios. No venda su relación con Dios. No la cambie por andar vulgareando, por andar hablando palabras soeces. Nosotros cambiamos muchas veces nuestra viña por cosas que no tienen sentido y nos dejamos influenciar por Satanás, y él nos dice: dámela, yo la quiero, pero mi viña yo no te la venderé. La viña de Dios no te la doy. La viña de Dios no te la entrego. Mi comunión no te la entrego. Mi vida espiritual no te la doy. Mi familia no te la doy. Mi casa no te la doy, porque le pertenecen al Señor. No te la daré, no te la venderé. Dios quiere hombres y mujeres que se pongan firmes. Ya dejemos de coquetear con el diablo, porque por eso nos tiene dominados y por eso nos tiene influenciados en su poder. Mire, hay gente que no se da cuenta que con cosas pequeñas están siendo influenciadas por el enemigo. Y cosas sencillas posiblemente que usted ni percibe en el mundo espiritual. Yo ayer tenía que viajar a Sonsonate y después tenía que desplazarme a Usulután para ir a predicar. Pero unas personas me hablaron que querían venirse conmigo en el carro, pero esas personas, cuando yo ando con esas personas me roban mi vida espiritual. Entonces yo sabía que tenía que llegar preparado a Usulután con una relación con Dios, porque yo no voy a ir a hablar cosas vacías, yo no voy a ir a hablar cosas nada más que me conviene. Si no tienes la presencia de Dios, la gente no te va a respetar. Entonces yo les tuve que decir: mira, no te puedo llevar. Llevé a una persona hasta Sonsonate, pero después de eso yo me fui hasta Usulután en un tiempo de oración, orando, clamando a Dios en el carro con alabanza, porque yo sabía que Dios quería usarme. Y cuando usted busca a Dios, también el enemigo lo va a buscar, porque a él no le gusta que usted adore a Dios. A él no le gusta que usted vaya en comunión con él. A él lo que le gusta es ponerle personas a su alrededor que le roben la fe, que le roben la paz. Y la pregunta que estoy haciendo en esta mañana: ¿por qué te vendes? El enemigo se mete en tu viñedo, pisotea tu uva, y lo poquito de comunión que tenés con Dios te lo está robando porque tenés relaciones sexuales con tu novio, porque estás acostándote con tu novia, porque no te congregás y porque te gusta muchas veces practicar la mundanalidad en tu vida. Y la mundanalidad no consiste que no vamos a ir a la calle o que no vamos a tener contacto con la gente. La mundanalidad consiste en que usted vive dos vidas: una vida como cristiano y una vida como impío. ¿Qué poder de Dios hay ahí? ¿Qué le ofreció Acab a Nabot por su terreno? Le ofreció otro terreno, pero le pregunto: ¿qué es lo que quería sembrar Acab en el terreno de Nabot? Legumbre. Cambiar un viñedo por una hortaliza y sembrar verduras. ¿Cree usted que para Dios es agradable? Si la uva es la fruta que representa el gozo,
La uva es la fruta que representa la comunión con Dios. La uva representa el vino, el gozo, la alegría y la presencia de Dios. ¿Cómo vas a cambiar tu viñedo por una hortaliza? ¿Cómo vas a cambiar tu viñedo por algo que no sirve? ¿Por qué? Porque el enemigo avanza cuando logra meterse en tu viña, destruir tu viñedo y sembrar cizaña y sembrar en ese lugar solamente zacate que no sirve, maleza. ¿Sabe dónde crece el enemigo? Cuando hace fracasar al pueblo de Dios. Porque la efectividad de Satanás es que de la miseria de la iglesia él se levanta para ser más poderoso. Y cuando usted se deja dominar por él, y cuando usted deja de venir a la iglesia, y cuando usted juega con las cosas de Dios, porque no se congrega, porque no tiene una vida verdadera de Dios, te está pisoteando. Las uvas buenas que tenés, te las está pisoteando. Y estás cambiando algo que es grandísimo para Dios por una basura. Y el enemigo lo para. Y esto es duro. Pero mire, trabajamos en Chachuapa 6 años. Y la iglesia llegó a tener hasta 120 personas. Y la iglesia prosperó. Pero lamentablemente mi amigo, que era el pastor, porque yo era colaborador de él, estaba más joven. Yo tenía como 21 años tenía yo. Y mire, íbamos a Chalchuapa. Yo me acuerdo que en mi carro yo salía de Santa Tecla, me venía a Ilopango a traer a los amigos, nos íbamos a Chalchuapa a predicar, predicábamos, regresábamos, venía a dejar Ilopango y volvía a mi casa a Santa Tecla. Trabajo constante, predicación, perseverancia, ayuda. Por un año completo prediqué todos los días sábados montado en un Kia K3000, no me acuerdo qué era, y me ponían las comunidades y predicábamos el evangelio. Las hermanas hacían comida, macarrones, pan, y le llevábamos a las comunidades pobres, y teníamos al doctor que nos ayudaba, y él daba la consulta y la medicina, y la iglesia comenzó a crecer, y la iglesia comenzó a expandirse. Y de repente vino el enemigo a transar con el pastor y me dice: Michael, voy a traer a una hermanita para que venga a cantar. Mire pastor, yo le recomiendo que piense bien, porque cuando ya lo oí cantar, yo no le veía mucho el talle del canto, pero lo que yo veía es que era bonita. No, es que la hermana quiere ayudarnos en la obra. Quiere ayudarnos en la obra. Mire, Jorge, le decía yo, no lo hagan. Si estamos trabajando, yo veo que... Y allá él iba a recogerla y mandaba a fulano a traer a Santa Tecla y la llevaba. Y yo decía, bueno, no me voy a oponer, yo voy a respetar las decisiones del pastor. ¿Y de qué sirvió? Si una tarde de día domingo, en lo que estaban predicando, había unas 80 gente, apareció la mamá por la entrada de la iglesia, gritando y diciendo que el que estaba predicando era el tata del niño que la muchacha estaba teniendo, porque se ausentó como un mes y no sabíamos por qué. Estaba enferma, embarazada estaba. El pastor la había embarazado y la iglesia se acabó. Todo el trabajo tirado a la basura, todo el trabajo que se había hecho, el enemigo lo hizo prácticamente un terreno de legumbres. Llegó otro pastor, siguió adelante, han luchado, pero ese lugar siempre ha tenido ese problema, porque el primer pastor nos salió que le gustaban los varones y nos notificaron a nosotros, nos mandaron la foto a la central y dijeron: este pastor se anda metiendo con este muchacho así, y nosotros fuimos. Imagínese, hermano, ¿usted cree que las iglesias no tienen guerras espirituales? ¿Usted cree que en este pueblo que se levanta uno de los altares que más se utiliza para la brujería, la hechicería y las cosas satánicas,
Usted va al cerro, yo lo veo, si yo voy a trotar ahí hay tres cosas: sexo, brujería, y lo denuncio pues claramente. Lo denuncio claramente. Y tres, adoración falsa. Porque el verdadero Dios no está en un monte. El verdadero Dios es nuestro Señor Jesucristo, y solo a Él le rendimos adoración. No estamos adorando a los santos, no estamos adorando a ningún otro ser, sino que adoramos a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces Él quiere tenernos en fracaso a nosotros. Él quiere que esta iglesia no prevalezca. Pero yo te tengo una noticia, Satanás: las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Y aunque errores se cometan y fracasemos una y otra vez, aquí siempre va a haber palabra de Dios. Puede ser que no sea yo, puede ser que sea otro, pero la iglesia sí, siempre va a prevalecer, porque las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Hasta ahora ese pueblo no se levanta, espiritualmente hablando. Y mi temor es que Cojute caiga en ese mismo tropiezo. Si comenzamos a poner gente que no respeta las cosas del Señor y la santidad del Señor y la presencia del Señor. Y si nos llenamos de líderes que andan con vidas mundanas y andan viendo a qué cipotas se van a levantar de la iglesia. Si eso todo el mundo lo hace. Y yo no quiero una iglesia así. Pero ¿cuál es el problema? En este momento Dios me ha puesto a administrar esta iglesia. Después va a venir otro, después otro. Pero mientras a mí me toque administrar, yo quisiera decirle a los líderes y servidores: cuiden su vida espiritual, hombre. Cuiden su vida espiritual. No se dejen pisotear por Satanás, que se está burlando de ustedes. Ahí andan haciendo cosas que no deben. Y la gente dice cosas. Porque el enemigo tiene tres estrategias para quitarnos el viñedo. Primero, nos trata de comprar. El enemigo, solo Satanás compite. La segunda estrategia que el enemigo usa es dividir. Y si en la iglesia ahorita hay división, eso no es de Dios, es del diablo. Porque si él sabe que si nos tiene divididos, su reino prevalece, su reino está por encima. Y andamos peleando, y andamos en contradicciones, y andamos en conflicto, y andamos peleando por cosas que no son de Dios. Mire, de esta iglesia se fue un grupo a abrir otra iglesia. Está bueno, está bien. Eso a mí no me preocupa. No me preocupa. A mí no me preocupa, porque es reino. La iglesia tiene que crecer. ¿Sabe qué me preocupa? Que los que estemos aquí estemos divididos, porque es la peor división. Cuando estamos adentro y aquí adentro estamos separados de Dios y de los hermanos. Pero ¿qué sucede? El enemigo primero quiere entrar por la puerta de enfrente. Hagamos un pacto, te compro lo tuyo. Cuando nosotros decimos no y nos ponemos como Nabot: mi viña no te voy a vender, mi viña no te venderé, él se preocupa y busca otras maneras de entrar. ¿Y qué manera ocupa? Si no puede entrar haciendo pacto, si no puede entrar haciendo división, ¿qué es lo que hace? Ensucia el testimonio de la iglesia. Y así es como está entrando a muchas congregaciones hoy, que el pastor que les pone se mete con un montón de hermanas, se mete a prestar, no les paga a los hermanos y levanta campaña que los fondos en esto, fondos en lo otro, y comienza, ¿verdad?, en la iglesia un desastre de iglesia, y se pierde esa congregación por algo que no sirve. Yo he visto, yo fui supervisor del tabernáculo central de iglesias, y a mí hubo hombres de Dios, hombres que tenían años de oración, de vida ministerial, diciéndome: aquí están las llaves de la iglesia. Pastor, ¿usted está seguro? Sí, pastor Michael, aquí están las llaves. Dígale al pastor general que le agradezco por los años que me permitió pastorear allá en Olocuilta,
Y el hermano me dio las llaves de la iglesia, me las entregó hasta, mire, este particular, se murió a los 4 meses de dejar el ministerio por una amante que tenía en la iglesia. Eso es duro, hermano, que la iglesia esté siendo destruida para convertirse en campo de legumbres. Pero qué triste también que muchos aquí, que tenemos familia, casa y estamos bien con nuestras uvas, ¿para qué andamos cambiando lo que Dios nos ha dado por cosas que no vale la pena? Y el enemigo te está pisoteando tu relación con Dios porque te estás comunicando con alguien, porque estás hablando o coqueteando. Eso no se hace. Hasta ahora, después, un pastor que tenía 600 miembros me dice: pastor, ya no voy a seguir con el tabernáculo. Yo le reporté al pastor general: pastor, el pastor fulano de tal, el licenciado fulano de tal, dice que ya no va a seguir. Vaya, entonces que te dé la llave, me dijo. Allá nos reunimos en el PriceMart no sé por qué, él andaba comprando unas cosas en el PriceMart de Metrocentro. Y ya llegué: buenas tardes, aquí están las llaves, me dijo. Como que nada estaba dando, como que estaba dando la casa en alquiler. Cuando Dios lo había bendecido, cuando Dios lo había prosperado, le habían dado un templo grande. Se estaba congregando un montón de gente, almas se estaban convirtiendo a Cristo. Y me dio la llave. Y dígale al pastor general que le agradezco mucho. No, hombre, un templo de $600,000. ¿Y qué pasó? Se fue a poner su iglesita, le fue bien por un tiempo. Todavía lo encontré 2 años después. ¿Qué tal, pastor? Lo vi en el Wendy del Escalón. ¿Qué tal? Mucho gusto. Porque yo traté de quedar de no enemigo de él, sino que bien, me dijo. Hasta ahora, así me dijo ante los ojos del Señor. Hasta ahora, todos los años cambio carro, me dijo. Tengo carro nuevo todos los años. Así me dijo. Qué bueno, lo felicito. O sea, ellos miden su prosperidad a través de el dinero, ¿va? Como si tienen carro, si tienen pisto, esa es la prosperidad de ellos, ¿va? Y yo solo me quedé con eso en la mente, porque mucho pastor anda así, que el billete es el que lo mueve, y mucho hermano anda así, que la plata, ¿verdad? Porque andan de alguna manera, ¿verdad? Mucha gente no es correcta, es deshonesta, no paga sus deudas, andan viendo cómo andar estafando personas, y mira, préstame tanto, no les pagan, son sinvergüenzas, pues. Pero ¿qué pasó? Ahí a los 5 años se encontró que igual, ¿verdad? Dinero y una muchacha con la que se había metido, la esposa lo dejó, le quitó todo, le quitó el negocio que tenía, quitó el negocio porque tenían una empresita. ¿Y qué pasa? Manchada la iglesia, manchada. ¿Y sabes cuál es el problema? Cuando te gusta ya manchar la iglesia por tu mal testimonio, después ya no te importa. ¿Qué es lo que dice la gente? Otra raya más al tigre, dice. O sea, ¿qué quiere decir? Otro amante, otra amante o otro amante. Que no se dan cuenta que lo que dañan es el testimonio de Dios. Que no se dan cuenta que lo que dañan es el testimonio de la iglesia. Después de estar haciendo todas esas cosas. ¿Y qué pasa? No se levanta. Hasta ahorita, ayer me estaba comentando un joven que se congrega ahí: pastor, esta es la 4ª pareja que el siervo tiene. No sé, ya tiene 40 gente. ¿Y qué pasa? Dañada la obra, herida la obra, fracasada la obra. Porque Nabot no se puede poner fiel. Es que Nabot dice: no te venderé mi viña. Hay que ponerse fieles. Llego ayer a Sonsonate y voy viendo en la fila de la comida a una hermanita. La hermanita, ella, bien me acuerdo yo, la Belén, mi hija mayor, tenía como 4 años, y la hermana, esposa de pastor, estaba en la librería de la iglesia central y me dice: pastor, le quiero dar una Biblia a su hija. Mire, esa fue la primerita Biblia que a la Belén le regalaron, una Biblia ovejita. Y yo siempre me acuerdo con ella con cariño. ¿Y qué pasó? Lo mismo. Estaba con el esposo, 30 años de matrimonio, una iglesia bonita en Chalatenango.
mismo fracaso. Chalatenango está lleno de religiosidad, de tradiciones. ¿Y qué pasó ahí? Se dañó la iglesia otra vez. El enemigo daña la obra de Dios. Pero para mí, el daño más grande que le hace a la iglesia es cuando la mancha de pecado. Porque la Biblia dice que la iglesia es la esposa del Cordero y que está vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Y dice Efesios 5 que Cristo se ha casado con la iglesia para presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga, dice. Es decir, la iglesia debe de tener ropaje fino, no puede estar manchada de pecado, y no puede tampoco ser una iglesia que esté desfigurada, no puede ser una iglesia que esté herida. Si este es el cuerpo de Cristo y es la iglesia de Cristo, la pregunta que yo le hago a usted es que no entiende que cuando usted y yo, primordialmente yo, que soy el que está predicando, nos portamos mal, lo que se mancha es el testimonio de la obra de Dios. Por eso, en esta mañana les exhorto a que no permitan que el enemigo les compre su viña, les divida su viña o les ensucie su testimonio. Porque la viña no tiene cercos. El cerco de la iglesia es el pueblo de Dios, nuestro testimonio y nuestra santidad. Y si nosotros como hombres y mujeres de Dios andamos mal con Dios, la iglesia es la que está siendo destruida y pisoteada por el diablo. En esta mañana te digo una causa: bendito sean aquellos que se van a levantar como Nabot y van a decir: mi viña no te venderé, mi viña no te venderé, no te entrego mi familia, no te entrego mi comunión, no te entrego mi ministerio, no te entrego mi liderazgo, no te entrego mi testimonio. Porque a pesar de esas malas cosas, la iglesia continúa, pero ya no es lo mismo, porque cada vez más la gente no cree en el evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros le damos mal testimonio. Hermanos míos, ¿sabe qué tuvieron que hacer? Jezabel puso 2 testigos para ensuciar el testimonio de Nabot y lo terminaron matando. Pero ¿sabe por qué es bonito este testimonio? Porque Nabot, hermanos, terminó muriendo, pero no le quitaron su viña. No le pudieron, mientras él estuvo vivo, él defendió la viña. Jezabel se la quitó a la fuerza, pero Dios se encargó de ellos dos, de Acab y de Jezabel. Pero mientras Nabot estuvo vivo, no les vendió, no entregó y no regaló lo que Dios le había dado. En esta mañana te exhorto a que si Dios te ha dado algo, no lo regales, no lo dejes que Satanás te pisotee. Cuídalo, protégelo. Pero lo que más tenemos que cuidar es esta iglesia que Dios nos ha dado, porque los templos no son nada, los ladrillos no son nada. La iglesia de Jesucristo somos todos nosotros que cuidamos nuestra vida de oración, nuestra relación con Él y nuestra santidad. Pueblo de Dios, caminemos rectamente para que la gente sepa que la iglesia de Cristo no tiene mancha, ni arruga, ni cosa de qué avergonzarse. Cuidemos Cojutepeque y levantemos vallado para que esta iglesia prospere, crezca y se multiplique, y que seamos como Nabot, que aunque el enemigo nos quiere quitar a la viña a la fuerza, esta viña no te venderé, esta viña no te venderé. Pongámonos firmes, porque Dios está en este lugar. Vamos a orar. Padre, te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Si en esta mañana hay alguna persona en este lugar que no tiene a Cristo en su corazón, yo te quiero invitar a que puedas venir a los pies de Jesús. Si hay alguien en esta mañana que no tiene a Cristo en su corazón, quiero invitarte a que puedas venir a los pies del Señor
Y si de alguna manera este testimonio ha tocado tu corazón, tu vida, yo te invito en esta mañana a que puedas cuidar mejor tu relación con Dios, a que puedas cuidar mejor tu comunión con Cristo, y que tú sepas que todo esto es de Dios, no es del hombre, y que Dios quiere que cuidemos su obra, y que Dios quiere que cuidemos nuestra relación con Él. Quiero pedirte que te puedas poner de pie en esta mañana. Toda la iglesia nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Vamos a orar meditando en cómo podemos cuidar mejor nuestra viña. Usted sabe específicamente cómo es su vida de oración. Usted sabe específicamente cómo es su vida de comunión con Dios. Si usted lee o no lee la Biblia. Pero algo le voy a decir. Es un buen día para decirle a Acab: no te venderé mi vida. Luche por su hogar, luche por su familia, luche por sus hijos, luche por caminar con Dios, y no deje que el enemigo le pisotee sus uvas, porque lo único que él quiere es sembrar cizaña en ese lugar. Señor, no voy a dar mi relación, no voy a entregar mi comunión, no voy a dejarme robar todo ese trabajo y esfuerzo de todos estos años que hemos trabajado y servido a Dios. Y si te has equivocado y has cometido errores y el enemigo te manchó tu testimonio, si el enemigo te manchó, en este día oro por ti, para que Dios te levante y te dé una nueva oportunidad. Y si hiciste malas cosas la primera vez que venías a la iglesia, ya no lo hagas así. Haz las cosas diferentes, porque la sangre de Cristo puede perdonarte otra vez, y la sangre de Cristo puede lavar y limpiar las manchas de la iglesia. En el nombre de Jesús, si alguien manchó tu testimonio, si por tus mismas decisiones manchaste tu testimonio, si por tus mismas decisiones te separaste, te divorciaste, hiciste cosas incorrectas, dañaste personas, en esta mañana oramos para que la sangre de Cristo sea derramada, y que así como Primera de Juan nos dice que abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, en esta mañana recibe la limpieza de Dios, recibe la limpieza de Dios, recibe la pureza de Dios, recibe la bendición de caminar con rectitud. Y si hay algo que cambiar de tu vida en esta semana, haz una propuesta y camina en rectitud con Dios, porque a Dios le agrada que caminemos rectamente. Mi vida está llena de Dígaselo ti. al Señor. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, y cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Señor, en el nombre de Jesús, mi viña no venderé, mi territorio no lo regalaré. El enemigo quiere expandir su territorio, pero no lo va a hacer con mi familia,
No lo va a hacer con mis hijos. Yo voy a luchar por mi familia. Voy a luchar por mi casa. Tal vez tus hijos ya están grandes, pero sigue orando por ellos. Tu casa es una casa, es una viña que le pertenece a Dios. Y si has retrocedido porque te has descuidado de tu vida de comunión con Dios, pues entonces vuelve a poner el vallado, vuelve a poner un cerco, vuelve a poner un límite y establece fidelidad a Dios. Y di: Señor, yo verdaderamente quiero estar más contigo. Quiero estar más cerca de ti, Señor. Ayúdame a que pueda cuidar mi vida de oración, mi vida de comunión contigo. Te doy las gracias porque hasta este momento tú nos has bendecido, tú nos has prosperado, tú nos has dado muchas cosas y por eso bendecimos tu nombre. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu fidelidad. Tomamos asiento en esta mañana. Tomamos asiento. Cualquier error que hayamos cometido, esa mancha será quitada. El Señor Jesús está quitando las manchas para que podamos vivir una mejor comunión con Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a respetar nuestra relación con Dios. Espíritu Santo, en esta mañana glorifica al nombre de Cristo en el pueblo de Dios y en la santidad del pueblo de Dios. Ayúdanos. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Padre Celestial, tú eres el único que sabes cómo vivimos. Tú conoces el corazón de tu pueblo. Sabes cuántos de los que están en esta mañana están luchando por sus debilidades. Sabes cuántos de los que estamos en esta mañana estamos peleando por una vida mejor. Bendice a esas personas que están luchando. Pero también el Señor sabe los que estamos viviendo en tinieblas y los que estamos viviendo una mentira y los que no tenemos comunión con Dios. Dios sabe. Pero si usted está viviendo así, es una buena mañana para salir de la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a vivir tu presencia. Ilumina nuestras vidas y ayúdanos a vivir en comunión con Dios. En esta mañana te pido que nos lleves en paz, que nos protejas de todo mal y nos dejes una semana de victoria y de trabajo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga a todos, que los lleve en paz en el hueco de su mano.